¿Qué hacer cuando te sientes desenfocado en esta vida? Bueno, considero que en ciertas circunstancias, sea complicadas o sea de una crisis o cualquier circunstancia, definitivamente el sentirnos desenfocados es habitual. El saber que estamos perdiendo el rumbo, el saber que no sabemos prácticamente a dónde queremos ir, inclusive cuando al inicio sí teníamos claro perfectamente hacia dónde queríamos ir. Sin embargo, pues es un estado mental el sentirnos desenfocados, ya que estamos en una gran lucha, y esta lucha es entre nuestro pasado, todas las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos agobian, las cosas que nos estresan, y prácticamente nuestro futuro, es decir, todo lo que queremos lograr, y a veces es como que dices, bueno, o sea, no lo estoy logrando, y prácticamente lo que me está pasando es que me estoy desanimando, creo que no es el rumbo, y ahí es cuando caemos en un estado de shock o un estado mental donde te sientes demasiado confundido y dices, no, o sea, he perdido el rumbo, no sé realmente qué es lo que hacer. Y yo recuerdo cuando comencé a emprender, recuerdo cuando trabajaba, mi primer negocio a los 19 años fue algo maravilloso, realmente fue con muchas ganas. No tenía ni idea, recién estaba iniciando la universidad, y prácticamente pues lo que hice fue simplemente lanzarme hacia un mundo digital que recién se estaba despertando. Entonces ahí fue como inicié en el campo de la publicidad, del marketing, y bueno, decidí prácticamente pues pasar mis materias presenciales a distancia, ¿verdad? O de manera online en esa época en la universidad, para que me dé más tiempo para poder trabajar con empresas y hacer prácticamente lo que me encantaba, que era estar con la gente, trabajar con mis socios. Y bueno, y así es como empecé, pero sí llegué a un punto donde las cosas no salían, donde se tornaban demasiado difíciles, inclusive habían clientes que no te pagaban, y ahí es cuando tú te pones a pensar y dices, bueno, lo que estoy haciendo realmente es lo que yo quiero. Y claro, no te estás dando cuenta que de pronto simplemente son estímulos que afectan a tu estado anímico, a tu estado emocional, que en cierta forma, si es que no tienes, digamos, un entrenamiento, ¿verdad?, a nivel de crecimiento personal, lo más probable es que termines abandonando eso, termines frustrado, termines haciendo otro tipo de cosas. Conozco mucha gente que ha regresado inclusive a sus antiguos trabajos porque dicen, no, lo que yo estaba emprendiendo pues no era lo que yo pensaba. Entonces es ahí cuando tú te pones a pensar, y bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? O sea, sí, es normal, considero que es normal el sentirse desenfocado, es normal el sentirse de alguna forma pues que no tiene rumbo, pero aquí hay 3 claves importantes que yo les he aplicado y en cierta forma me han ayudado mucho. Entonces la primera clave que yo considero es actuar. Indiscutiblemente actuar te puede llevar definitivamente a encontrar esos recursos que tú necesitas internamente para poder avanzar dentro de lo que tú estás haciendo. Es decir, si no actúas, lo más probable es que te paralices, y si te paralizas prácticamente terminas pensándolo tanto que ahí es cuando tu mente comienza a divagar entre una idea, otra idea, y comienzas tú mismo a darte la razón del por qué no deberías hacer eso. Entonces cuando tú actúas a pesar de no tener todas las herramientas, es ahí cuando tú te das cuenta que tienes los suficientes recursos. Es más o menos como cuando tú sales a correr, es decir, nunca has entrenado para una maratón de 15K y resulta que comienzas a correr, se te va a hacer muy complicado al inicio, de pronto 1 kilómetro, de ahí vas avanzando. De la misma forma funciona el actuar. Entonces cuando tú te lanzas y haces cosas, ¿verdad?, a pesar de que sientas que no tienes la capacidad, tu cerebro te va a dar todos los recursos necesarios para que en el camino tú vayas aprendiendo. Y eso es algo maravilloso de la vida. La segunda clave que yo he aplicado es pensar en lo que soy bueno y potenciar en eso que soy bueno. Hay muchas personas, por ejemplo, que quieren hacer absolutamente todo, que quieren, por ejemplo, ponerse un emprendimiento y prácticamente quieren ser la persona que barre, la persona que va al banco, la persona que hace la contabilidad, absolutamente todo. Y llegan a un punto donde es tan fuerte la cantidad de actividades que tienes y el estrés que prácticamente eso también hace que tú te sientas de alguna forma confundido, te sientas, digamos, que no estás en el rumbo en el cual tú querías o pensabas que estabas. Entonces ahí yo lo que considero prácticamente es enfócate en lo que eres bueno y eso poténcialo, y trata de trabajar con personas que te ayuden a potenciar también otras áreas en las cuales son importantes para tu crecimiento y el crecimiento obviamente de lo que tú estás haciendo. La tercera clave, y es una de las más importantes,
Yo podría decir que es evitar las comparaciones. En muchas ocasiones yo intentaba compararme con mucha gente que admiraba mucho y decía yo quiero ser exactamente igual. Y claro, cuando tú, digamos, no tienes los mismos conocimientos o no eres esa misma persona, porque nadie es igual al otro, es ahí cuando te sientes totalmente perdido porque no estás consiguiendo los resultados que otras personas en cierta forma lo tienen. Entonces, cuando tú tratas, digamos, de alguna forma ser igual, yo te podría recomendar es que saques lo mejor de cada uno, que aprendas absolutamente todo. El conocimiento es algo fundamental que te puede ayudar a ti a enfocarte, estar siempre enfocado, a perder el miedo a las cosas que se pueden dar en la vida. Yo creo que no hay nada difícil, realmente no hay el conocimiento suficiente que lo tienes para poder afrontar cualquier circunstancia complicada. Entonces, cuando tú eres tú mismo, cuando no tratas de ser igual a los demás, ¿verdad? Y no tratas de compararte inclusive, comienzas a disfrutarte a ti mismo, comienzas a fortalecer esa esencia que tú tienes como emprendedor, como persona, como padre de familia, como amigo, como esposo, como hermano, como cualquier pieza fundamental dentro de cualquier círculo social. Y eso básicamente te hace demasiado grande. Es decir, el ser auténtico y evitar comparaciones definitivamente te puede llevar a conocer gente totalmente increíble, y aparte de eso también es que comienzas a disfrutar la vida de una manera totalmente diferente.